Empezar, hoy vamos a revisar, como les dije, sistema endocrino. Entonces, lógicamente vamos a revisar las glándulas endocrinas, conocidas como las principales o las glándulas propiamente dichas, que vamos a revisar la glándula hipófisis, vamos a revisar tiroides, vamos a revisar paratiroides, la parte endocrina del páncreas, y obviamente con el sistema correspondiente vamos a revisar testículo y ovario cuando corresponde. ¿Sí? Es importante como primera noción que obviamente ustedes recuerden que existen las glándulas, que es lo que vamos a revisar, glándulas endocrinas propiamente dichas, y existe también lo que se conoce como sistema neuroendocrino difuso, que son aquellas células que tienen función endocrina como en el tracto gastrointestinal, pero que no constituyen un órgano, una glándula endocrina como tal, y que constituyen parte del sistema neuroendocrino difuso. ¿Sí? Es decir, células que están en los diferentes órganos, como les acabo de mencionar, el gastrointestinal, pero que no se consideran glándulas endocrinas propiamente dichas. Como nociones generales, igual siempre vamos a tocar un poquito algunos conceptos generales de una manera bastante rápida, simplemente para enfocarnos en el tema que vamos a revisar y no pasar directamente a la microscopía. En relación a eso, ustedes pueden ver aquí los mecanismos de secreción o de control. Y si ustedes se fijan en estos esquemas simples, ¿cuál creen que hace relación a la secreción endocrina de estos tres que están? El primero. ¿Cuál? ¿El segundo? El primero. ¿Este? ¿Quiénes dicen este? Ya, ¿por qué? Entonces de ahí saquen el propio concepto de qué es secreción endocrina. ¿Qué significa una secreción endocrina o endocrina? Miren el esquema. Entonces, cuando hablamos de secreción endocrina, es aquella en la cual, aquí tienen en puntos negritos la secreción, la hormona, obviamente se produce en esta célula y sale a la matriz extracelular y de aquí pasa al vaso. Y obviamente a través de la circulación va a llegar a un órgano diana, ¿no? Que puede estar distante. Entonces, esto es el concepto, digamos, general y el concepto que hace relación a la secreción endocrina. Esto tiene una diferencia importante con la secreción, obviamente, exócrina, en donde tienen ustedes conductos excretores que llevan esta secreción. En el caso del sistema endocrino, como ustedes están viendo en este esquema, no hay conductos excretores. La sustancia sale y a través de los vasos se distribuye a a los diferentes órganos diana en donde se producen las hormonas. ¿Sí? Esa es una de las diferencias importantes. Y obviamente esto hace que desde el punto de vista morfológico e histológico las glándulas endocrinas tengan una rica vasculatura, ¿sí? Explicada justamente por esto, ¿no? Porque los mecanismos de control, de retrocontrol positivo y negativo, tienen que estar o se dan a través de estas ricas redes vasculares que van a estar presentes en las diferentes glándulas. Esto es mecanismo de secreción endocrina. Aquí tienen ustedes en el centro parácrino, entonces ustedes pueden simplemente con los esquemas sacar su propia conclusión o su propio concepto. Es aquella en la cual la secreción va a actuar en una célula vecina, por eso se denomina parácrino. Y autócrino, obviamente, cuando la secreción es producida por la célula y es en la misma célula en donde va a actuar. Entonces tienen ustedes endocrino, parácrino y autócrino, ¿sí? Obviamente, si ustedes se fijan, ¿qué deben tener las células diana para responder a una hormona? Receptores, ¿no es cierto? Entonces esa es la otra, digamos, generalidad o noción importante antes de empezar, que ustedes tienen que saber que existen receptores y que estos receptores pueden ser de superficie celular, como está aquí. Bueno, aquí está un esquema bastante básico de una célula, núcleo, citoplasma y obviamente membrana. Entonces pueden haber receptores de superficie celular o receptores que sean citoplasmáticos o receptores que sean nucleares. Entonces, dependiendo del tipo de hormona, van a tener mecanismos de señalización. Unos van a ser de superficie celular, otros van a ser citoplasmáticos, otros van a ser nucleares, ¿sí? Entonces, pues vamos a saltar esta. Y obviamente ese esquema facilito o ese esquema bastante básico que les mostré en la diapositiva anterior, aquí obviamente es el esquema que trae la histología para explicar estos mecanismos de señalización, ¿sí? En donde ya les ponemos algunos nombres propios a los mecanismos de señalización. Entonces, como les decía, aquí en morado está representada una hormona. Tenemos entonces el receptor de superficie celular. Este receptor va a activar un segundo mensajero a través de una proteína G.
Y este segundo mensajero es el que va a generar una respuesta. Y esta respuesta en la célula puede ser a nivel de la membrana, puede ser a nivel intracitoplasmático, es decir, en las organelas, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, o puede ser una respuesta a nivel nuclear, en donde va a haber básicamente síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? ARN mensajero y síntesis de nuevas proteínas. Entonces la respuesta puede ser a través de a través de este segundo mensajero, y lo puede realizar a través de estos tres mecanismos. Y cuando tenemos mecanismo de señalización que es iniciada en el núcleo o es iniciada en un receptor citoplasmático, como lo que están viendo ustedes en este esquema. Hay otras hormonas como los glucocorticoides, los cuales actúan a través de un receptor citoplasmático que a su vez envía una señal nuclear y va a actuar en un receptor que se encuentra en el núcleo, obviamente en relación al ADN, y va a producir como resultado una síntesis de nuevas proteínas, ¿sí? Entonces, tienen mecanismos de señalización de superficie celular y mecanismos de señalización iniciados en el núcleo o que tienen también receptores en el citoplasma. Sí, entonces acá ustedes tienen otro ejemplo, simplemente en estas invaginaciones que se denominan caviolas, obviamente pueden haber receptores y si ustedes se fijan es el mismo mecanismo a través de la activación de un segundo mensajero y las respuestas que ya habíamos comentado. Sí, esto simplemente, como les digo, es una noción bastante general. Esto ustedes van a revisar con mucho más detalle entiendo que van a revisar con mucho más detalle en sus otras asignaturas o en las otras partes de este mismo ciclo. Ustedes entonces tienen tres clases de compuestos que están clasificados de esta manera como péptidos, esteroides y análogos de los aminoácidos, es decir, los tipos de hormona, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estos tipos, dependiendo del tipo de hormona que tenemos, van a ver los mecanismos de señalización. Entonces, los péptidos generalmente tienen mecanismos de señalización de superficie celular, mientras que los glucocorticoides tienen estos mecanismos de señalización iniciados en el núcleo o en el citoplasma. Acá simplemente para que ustedes entiendan un poquito más, porque los textos de histología a veces traen ciertas cosas en relación a esto, y es importante que ustedes lo conozcan para que cuando las lean los puedan entender de mejor manera. Aquí simplemente están los nombres propios del esquema que acabamos de revisar. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos unos receptores de superficie celular. Los tipos de hormona, péptidos, catecolaminas, activan a un segundo mensajero a través de una proteína G. Es lo que vimos en el esquema. Ahora, ¿cómo se llaman esos segundos mensajeros? Aquí están los nombres propios y las hormonas o los ejemplos de las hormonas que actúan a través de eso. Entonces tienen ustedes, por ejemplo, para la insulina, el segundo mensajero es la tirosina o la tirosincinasa. Otros segundos mensajeros, el AMP cíclico, el GMP cíclico, fosfatidil inositol, para cada uno de los tipos, ¿sí? Entonces, de manera general, simplemente yo lo que quiero transmitirles es esto, ¿no? Ustedes deben tener claro y tener el conocimiento de que existen estos mecanismos de señalización que permiten, de acuerdo al tipo de hormona, un mecanismo específico de señalización, y a su vez estos tienen cada uno un segundo mensajero también específico. Sí, cuando hablamos de los receptores intracelulares, que podían ser citoplasmáticos o nucleares, igualmente ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, para los estrógenos, la progesterona, los receptores suelen ser nucleares. Para otras glucoproteínas suelen ser citoplasmáticos, ¿sí? Entonces, como les digo, dependiendo del tipo de hormona, ustedes pueden o tienen diferentes mecanismos de señalización. Si quieren complicarse un poquito más, los receptores a nivel nuclear a su vez tienen tres regiones reguladoras: una carboxiterminal que está unida a la hormona, una parte que es propiamente de unión al ADN y una región aminoterminal que es la región reguladora del gen. O sea, en este receptor amarillito que está en el núcleo, obviamente tenemos estas tres regiones en un receptor intracelular. Eso como generalidad, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar con cada una de las glándulas. Entonces, como generalidades, es importante que ustedes estén claros
en el mecanismo de secreción endocrina, los sistemas de control, estas pequeñas cosas que acabamos de ver, y obviamente lo que hace relación al retrocontrol positivo y al retrocontrol negativo, que es algo que va a estar siempre presente o va a estar siempre funcionando en todo el eje hipotálamo hipofisario, que es básicamente el sistema endocrino, todo el control, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de retrocontrol positivo, hace relación a cuando la respuesta en la célula diana va a ser de aumentar o de estimular, y retrocontrol negativo cuando la respuesta en esa célula diana va a ser inhibitoria, ¿sí? O de disminución. Ya. Listo, entonces, cuando hablamos de la hipófisis, ustedes miren, tienen aquí el esquema, obviamente la glándula hipófisis en la base del cerebro, en la silla turca, es una glándula compuesta. Aquí tienen ustedes los pesos referenciales, este es tomado de la histología de Ross, 0,5 gramos para hombres, 1,5 gramos para mujeres multíparas, y obviamente es importante aquí, si ustedes se fijen, obviamente tenemos dos porciones, y ¿por qué se llama una glándula compuesta? Entonces, obviamente tenemos dos porciones, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Pero ¿por qué creen que en el esquema le representan con un diferente color? ¿Por qué no simplemente le dibujaron en un solo color? Porque tiene diferente función, por lo tanto tiene una diferente composición celular, por lo tanto, obviamente eso en la histología, como ya vamos a ver, se va a manifestar o se va a apreciar con diferentes aspectos morfológicos de los tejidos. Entonces, obviamente tenemos una parte que, y esto de aquí, obviamente esta diferente composición está dada desde el origen embriológico, obviamente en las diferentes fuentes que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, la adenohipófisis deriva de la bolsa de Ranke, que es esta que está en rojo acá abajo, y obviamente es derivada del ectodermo, por lo tanto es la parte que va a tener un aspecto epitelial glandular, o sea, la parte glandular, ¿no es cierto? Mientras que la neurohipófisis obviamente se origina en el piso del tercer ventrículo y tiene una composición de fibras nerviosas. Aquí van a estar los axones que corresponden a las fibras nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces lo que vamos a ver en la neurohipófisis es un tejido nervioso, son fibras, es decir, sustancia blanca. ¿Sí? Es la composición que vamos a tener. Por esto es importante en algunas descripciones o en algunos órganos siempre hacer una pequeña mención del origen embriológico, porque obviamente eso explica lo que vamos a ver nosotros desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista histológico. Avanzamos un poquito más y obviamente cada una de las porciones de la hipófisis se dividen a su vez en otras porciones más. Entonces la adenohipófisis se divide en tiene tres porciones, y la neurohipófisis tiene dos porciones. La adenohipófisis tiene la porción distal, que es la más representativa, tiene la porción intermedia, que es esta bandita finita que se ve aquí, y tiene la porción del tuberal, que es la parte prácticamente que constituye como el cuello, que lo relaciona con el hipotálamo. Mientras que la neurohipófisis tiene la porción nerviosa, que es igualmente la más representativa, y la porción infundibular, que constituye la unión con la eminencia media, como ven aquí, y obviamente con el hipotálamo. Entonces, como les había dicho, es importante que ustedes recuerden que todas las glándulas, todos los órganos endocrinos van a tener una rica red vascular. Es decir, en el estroma de todos los órganos endocrinos vamos a tener una rica red vascular. Vamos a tener vasos capilares que, como van a ver ustedes en las imágenes, pues ahí nosotros podemos reflejar esta característica. ¿Por qué tienen ricas redes vasculares y de capilares fenestrados? Por lo que les había mencionado, por el mecanismo de secreción. Si estamos diciendo que la secreción endocrina es a través de vasos, entonces lógicamente es a través de estas redes de vasos en los cuales permiten este sistema de retrocontrol que es tan importante en el sistema endocrino. Aquí tienen ustedes un corte o una foto de pieza quirúrgica de autopsia de la base del cerebro, simplemente para mostrarles la hipófisis como nosotros la encontramos en la base del cerebro, obviamente en la otra vista. Entonces
ya sacado obviamente el cerebro, como ven aquí, le podemos encontrar a la glándula hipófisis. Una vez que hacemos un corte de esa glándula hipófisis y el procesamiento respectivo, nos encontramos con lo que nos corresponde realmente, que es la histología y la morfología. Entonces aquí tienen el esquema que nosotros habíamos revisado y acá está el corte histológico. Como ustedes ya conocen, siempre hacemos hincapié o siempre revisamos hematoxilina eosina, es decir, la coloración de rutina en anatomía patológica, que es la que ustedes están observando aquí. Entonces, desde la panorámica, ¿qué es lo que están ustedes viendo en esta foto? Yo no sé si le quitamos más bien esto, porque más estorbo, yo sé, y no sé por qué no se baja, ¿no? No es un quitémosle, porque más está. Le apagamos esto. No se lo olvidan, pero ya. Si no, vayan a hacer la cara. Ya, entonces, chuti, vean esa cosa ahí, bueno. Pero sí mejoró. Entonces, vean ustedes en esta panorámica, ¿qué es lo primero que les llama la atención? Sin saber todavía nada, sin describir todavía, digamos, técnicamente a la imagen, pero ustedes viendo esto, ¿qué es lo primero que les llama la atención de esta foto? Digan, no importa, digan con confianza, no pasa nada. Estas bolitas, ya vamos a ver a qué corresponde. Muy bien, esto te llama la atención. ¿Alguien más que diga cómo describiría esta foto o qué le llama la atención de esta foto? La parte a la derecha de la línea roja, Ya, que tiene diferente forma. eso, ¿no es cierto? Esto se ve diferente que esto de acá. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que es una glándula compuesta, que obviamente tiene un componente epitelial glandular, que es la adenohipófisis, y un componente de fibras nerviosas, que es la neurohipófisis. Entonces, igual, sin describir todavía y sin detallar más, ¿cuál creen que es la adeno y cuál es la neuro? Es adeno y la neuro. A ver, ¿cuál? ¿Esta de aquí cuál? ¿Esta? Neuro, digo yo. Adeno. ¿Ya ven? Y a veces solo por intuición. Ahora, ¿por qué dijeron eso? Con sus palabras, o sea, ¿por qué pensaron que esto de aquí es adeno y esto es neuro? O sea, es que la... Esta, ¿no? Ya. Estamos comparando esto con esto de acá. ¿Por qué pensaron que esto es adeno? ¿Qué les hizo pensar que esto es adeno? Eso, muy bien, ¿ya? Eso quiere decir cuando nosotros vemos una panorámica y decimos que tiene un aspecto epitelial. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos hace pensar que esto es epitelial y esto más bien es fibroso? Justamente que si ustedes empiezan a dibujar, estos son como niditos, como cordones rosaditos, eosinófilos. Entonces, esta distribución como nidos, como cordones, es lo que nos hace pensar desde la panorámica que probablemente lo que estamos viendo es epitelial, ¿sí? En términos generales, ¿ya? Y esto de acá obviamente no se parece, esto más bien es un tejido que se ve bastante homogéneo y obviamente alcanzamos a ver algunos núcleos, pocos, que están alargados, que son más bien alargados. Y los citoplasmas aquí no nos permiten decir que hayan grupos, es como que se solapan unos con otros y obviamente nos dan un aspecto más bien como que fuera algo de tipo fibrilar. Entonces, de manera general, ¿ustedes qué tipo de fibras conocen? Eso ya desde el punto de vista nervioso puramente, pero desde el punto de vista general, cuando ustedes ven un tejido, eso, ¿no es cierto? Hay fibras musculares, hay fibras nerviosas y hay fibras colágenas, o tejido conectivo como tal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto es importante, ¿sí? Esto porque siempre yo les insisto y les recalco es porque la idea, al menos personalmente, para nosotros es que ustedes intenten ir poquito a poco, que se van adentrando en la microscopía y vayan desarrollando un criterio histológico morfológico general, ¿sí? Porque lo que tienden a hacer, o lo que siempre hacemos, como no estamos familiarizados y un poco es
feo, es una cosa medio de ciencias ocultas. Entonces lo que hacemos es memorizarnos las imágenes y obviamente con eso nos defendemos para pasar, ¿cierto? Entonces aprendemos, así se ve la hipófisis, así se ve la tiroides, así me voy a acordar cómo se ve, pero no tratamos de que ustedes desarrollen un criterio para ver una placa histológica. ¿Eso qué significa? Que ustedes con las generalidades, de hecho en este momento ya están en capacidad de ver epitelios de cualquier órgano, ¿sí? Es decir, ustedes en cualquier imagen histológica, sin que se les diga esto es tal cosa, deberían poder decir, este tejido está revestido por epitelio cúbico, o por epitelio cilíndrico, o por epitelio plano estratificado, ¿sí? Esa es la parte general, ¿sí? Porque obviamente las cosas específicas se olvidan más rápido, ¿sí? Entonces obviamente la idea de esto, igual cuando ustedes ven una panorámica, justamente ¿qué van a describir? Van a describir cómo se dispone un tejido. Acuérdense que un tejido es un conjunto de diferentes células que obviamente tienen una arquitectura característica. Entonces obviamente cuando describen esto tienen que hablar de cómo se disponen esas células, ¿sí? Y obviamente ya cuando vean una imagen más cercana, ahí sí hablaremos de características celulares. Nuevamente volviendo acá, entonces tenemos adenohipófisis, neurohipófisis, y esta porción constituye la porción intermedia. Acuérdense que la porción intermedia es una parte de la adenohipófisis, ¿ya? Eso es importante porque a veces se confunden por el hecho de que es intermedia y pensamos que es una parte aislada, ¿no? Obviamente es la que divide la adeno con la neuro, pero es parte de la adenohipófisis, porque la adenohipófisis, como vimos, tiene las tres porciones: la distal, la intermedia y la tuberal, ¿no? Entonces es parte de la adenohipófisis. Nuevamente otra imagen. Entonces aquí, ¿cuál es la adeno y cuál es la neuro? Neuro y adeno. ¿Esta? Adeno. ¿Ya? ¿Ya está? Neuro. Ya ven, ya saben, ya vamos a la casa, vamos a feriar. Vamos, facilito, Nuevamente, entonces, reforzamos, ¿no? El aspecto aquí ya se ve un poquito más claro lo que les decía. Miren que aquí, obviamente ustedes ven nidos de células, nidos y cordones de células, mientras que acá obviamente vemos un aspecto fibrilar, ¿no? Un aspecto en donde las células son menos definidas, en donde una célula con otra no es tan fácil de distinguir y nosotros nos guiamos por los núcleos, ¿sí? Obviamente en esta imagen ya estamos viendo algunas características adicionales. Por ejemplo, aquí ustedes ven una diferente coloración, ¿no es cierto? Ya específicamente dentro del adeno podemos distinguir una diferente coloración citoplasmática. Hay unas células que están más rojas y hay otras que están más moradas, ¿no? Técnicamente hay unas células que están más eosinófilas y hay otras que están más basófilas, ¿no? Entonces ya vamos a dar el siguiente paso, que es definir qué tipo de células hay en la adenohipófisis, que es lo que es el siguiente paso que nos corresponde dentro del conocimiento y la descripción. Y mientras que en la neuro, obviamente lo que ustedes están viendo aquí son las fibras y obviamente están viendo núcleos. Están viendo bastantes núcleos, es decir, bastantes células. Las que tienen el núcleo redondito, ¿sí? Las que tienen el núcleo redondito son células de sostén. Y ustedes acuérdense que todos los tejidos tienen células de sostén. Entonces yo les había dicho, aquí no hay neuronas, ¿sí? No hay cuerpos neuronales como tal, son fibras nerviosas. Y estos núcleos redonditos corresponden a las células de sostén que se denominan pituicitos, ¿ya? En esta parte, entonces obviamente tenemos las fibras nerviosas que tienen los núcleos alargados, de trayectos más bien ondulantes, y obviamente los pituicitos. Y mientras que acá obviamente ya vamos a hablar un poquito más de la composición celular. Entonces, como les había dicho, en primera instancia ustedes ya pueden ver que aquí tenemos diferente composición celular. Hay unas células acidófilas y otras basófilas, y así mismo se van a llamar. Entonces en la adenohipófisis tenemos células acidófilas y células basófilas, y unas que y otro tipo de células que también las vamos a observar, que se denominan cromófobas. Y si son cromófobas quiere decir que no captan la atención y se van a ver con citoplasmas claros, ¿sí? Entonces vamos a ver células acidófilas, células basófilas y células cromófobas, ¿ya? Otra vez,
Otra imagen, obviamente aquí está rotulado, esta es la porción de la adenohipófisis, la neurohipófisis, y esto corresponde a la porción intermedia, ¿no? Que tienen estas estructuras de aquí que son como huecos, son como huequitos, que obviamente constituye la porción intermedia, ¿sí? Aquí tienen otra imagen, esta que se ve más feita, es un poco más apegada a la realidad de lo que a veces resulta de los tejidos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, en una placa histológica, con los microscopios que tenemos, con la óptica que tenemos, lo más parecido que vamos a ver más bien es una imagen así, ¿sí? No tan bonita como esta de aquí, sino más bien vamos a ver algo así, pero en donde sí podemos distinguir igual la porción más pálida, que es fibrilar, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Y hablando de la celularidad, miren ustedes que ya una vez que conocemos, entonces una vez que ya nos encuadramos, sabemos reconocer las dos porciones, la adenohipófisis, la neurohipófisis, es decir, ya sabemos que estamos viendo hipófisis, entonces ahora sí vamos a hablar de la composición celular de la adenohipófisis. Como les había dicho entonces, hay células que tienen el citoplasma acidófilo y se denominan acidófilas, ¿ya? O rosado, ¿sí? Son las células acidófilas como estas de aquí. Hay otras que tienen el citoplasma más morado o más azulado, que son las basófilas, y otras que, como les decía, su citoplasma no tiene una tinción y se denominan cromófobas. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí tienen ustedes el núcleo y voy a dibujar el citoplasma, es esta parte de aquí. Sí, acuérdense que la célula es todo esto de aquí, no es solo su núcleo. Aquí estamos viendo el núcleo, este puntito que tienen aquí, todas las células que se ven como ojitos, ese es el nucleolo, que es parte del núcleo de una célula. Y obviamente aquí estamos viendo toda una célula, ¿sí? Con su citoplasma, todo esto es el citoplasma, aquí está el núcleo. Sí, entonces esa es otra cosa que siempre hay que recalcar, ustedes tienen que valorar siempre la célula, ¿sí? Y no dejarse a veces llevar y solo ver los núcleos, que es lo que siempre nos llama la atención, como nos llama más la atención, pero no tenemos que dejar de ver las otras características que son importantes. Entonces, en la adenohipófisis ustedes tienen las células acidófilas con el citoplasma muy rojo, muy rosado, las células basófilas, que en este caso obviamente no es que se vean moradas o muy azuladas, pero tienen una coloración distinta en relación a las acidófilas, que obviamente se tiñen intensamente, y las cromófobas, que como les dije, por ejemplo esta de acá arriba, en donde ustedes ven el núcleo y el citoplasma es blanco, ¿sí? No pinta. Entonces esas son las cromófobas. ¿Para qué es importante esto? Porque obviamente ya desde el punto de vista funcional y lo que ustedes van a estudiar desde la parte ya fisiológica y fisiopatológica, obviamente ustedes saben que en la adenohipófisis se producen estas hormonas: la hormona de crecimiento o somatotrofa, la lactotrofa, la corticotrofa, la gonadotrofa y la tirotrofa, ¿sí? Esas son las que están produciéndose ahí. Y si se fijan ustedes en esta columna, miren que ahí dice acidófila, acidófila, basófila, basófila, basófila. Eso es lo que nos ayuda para nosotros poder distinguir o saber indirectamente cuáles son. ¿Qué importancia tiene esto? Obviamente tiene importancia porque ustedes aprenden la normalidad, y obviamente desde el punto de vista de la normalidad sabemos que existen porcentajes que están representados aquí, y entonces nosotros, de acuerdo con esos porcentajes, ¿qué esperamos ver en un corte histológico normal? ¿Qué células vamos a encontrar en mayor proporción? ¿Las acidófilas o las basófilas? Las acidófilas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la somatotrofa representa el 50% de la población celular de la adenohipófisis, y la lactotrofa representa del 15 al 20%, que también es acidófila. Entonces, entre las dos alcanzan el 70% de la composición celular. Por lo tanto, desde el punto de vista de la normalidad, ¿qué es lo que ustedes van a esperar encontrar? Una mayor proporción de acidófilas, y las basófilas en menores proporciones. Lo siguiente que siempre tiene que estar en su cabeza es qué producen cada una de ellas, es decir, saber que la somatotrofa es acidófila, ¿sí? Saber que la lactotrofa es acidófila,
saber que la tirotrofa es basófila, la gonadotrofa es basófila. ¿Para qué? Para que obviamente si ustedes tienen un contexto clínico, ya saben qué es lo que se espera. Es decir, si tienen un paciente que tiene un tumor productor de hormona de crecimiento y tienen un corte histológico de esa lesión, ¿qué espero encontrar yo? Una hipófisis grande, tumoral, que tenga una predominancia de qué tipo de células. Acidófilas, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia, obviamente, de conocer estos detalles morfológicos y su correlación, obviamente, con la clínica. Entonces, lógicamente, esto de lo acidófilo y basófilo es lo más general o lo más básico, digamos, desde el punto de vista de la patología o de la valoración histopatológica. ¿Por qué? Porque tenemos ya pruebas un poco más avanzadas que nos permiten, como la inmunistoquímica, que nos van a permitir a nosotros específicamente marcar células productoras de tal o cual hormona, y ya no vamos a basarnos simplemente en la coloración acidófila o basófila, sino que ya vamos a avanzar un poco más y vamos a marcar receptores específicos que nos permitan pintar las células que nos interesan, ¿sí? Y avanzando incluso un poco más en microscopía electrónica, miren ustedes que en los libros de histología ya les traen incluso características de las vesículas de secreción. ¿Qué quiere decir eso? Que las vesículas de secreción que nos permiten a nosotros saber, porque gracias a estas vesículas, que son las que se tiñen de más rojo o más azul, nos permiten diferenciar, tienen diferentes tamaños desde la microscopía electrónica, es decir, en micrómetros. Y obviamente esto en los estudios les va a permitir determinar los tamaños y saber qué tipo de célula es, ¿sí? Pero obviamente, como les digo, esto es más especialidad. Y obviamente aquí tienen ustedes lo que les mencionaba, la aplicación clínica o un poquito de la aplicación clínica de esos conocimientos. Entonces, obviamente, si ustedes tienen un problema de hormona de crecimiento, van a tener formas de presentación. Si la alteración se produce en la edad adulta, vamos a tener lo que se conoce como acromegalia, unas características o una fisonomía específica como esta de aquí, en donde tenemos un crecimiento de la mandíbula, una prominencia de los arcos superciliares, es decir, una persona que ya terminó de crecer y que tiene un exceso de producción de hormona de crecimiento, se manifiesta de esta manera, con una exageración de los rasgos, con un aspecto bastante característico y obviamente que se acompaña de otros datos clínicos como la hipertricosis, que es un aumento del vello de manera general. Si este defecto se produce en la niñez, obviamente cuando todavía están creciendo, vamos a tener obviamente el gigantismo o el enanismo hipofisario, porque obviamente en ese momento pues se dispara o van a tener esta consecuencia, si se puede llamar así, clínica, ¿no? Entonces obviamente en esos escenarios ustedes pueden hacer una correlación desde el punto de vista histológico, que es lo que van a encontrar. Cambiamos de página, eso con relación a la hipófisis. En relación a la glándula tiroides, miren ustedes, aquí tienen igual la glándula tiroides con sus dos lóbulos unidos por el istmo a nivel del segundo, tercero cartílago de la tráquea. Obviamente aquí tenemos pesos y medidas referenciales. Igualmente estos son tomados de la histología de Ross. Y es importante, siempre mencionamos un poquito del origen embriológico, que tienen algunas características. En este caso es un engrosamiento endodérmico que tiene una migración caudal del ducto tirogloso, es decir, aquí tienen ustedes como desde la parte proximal migra en el desarrollo embriológico hasta ubicarse en su porción o en su ubicación normal o final. Y obviamente esto es importante porque pueden existir remanentes de este ducto tirogloso y que no son considerados patológicos, sino más bien, obviamente, como su nombre lo dice, son remanentes embriológicos. Macroscópicamente, cuando nosotros recibimos la pieza quirúrgica en el laboratorio de anatomía patológica, es así, ¿no? Aquí tienen la tiroides, obviamente bastante similar a los esquemas, dos lóbulos unidos por el istmo, y en una pieza o en un espécimen de autopsia tienen ustedes toda la parte cervical. Obviamente aquí tenemos
la tiroides, ¿no? Entonces esto sí es una patología, o son especímenes que se reciben con bastante frecuencia en los laboratorios de anatomía patológica, porque obviamente ustedes conocen que el cáncer papilar de tiroides es uno de los principales problemas de salud de nuestra población. Entonces los especímenes por tiroidectomías son bastante frecuentes, pero obviamente es la patología tumoral. Desde el punto de vista de la histología normal, miren ustedes, así es el aspecto de la tiroides, ¿sí? Entonces igual vamos a hacer el mismo ejercicio. Si ustedes ven esta panorámica, ¿cómo describirían esta imagen? ¿Qué les parece? ¿Qué les impresiona? Tiene como lagunas, ¿no es cierto? Eso es una descripción bastante cercana a la realidad. Miren que aquí obviamente está un esquema bastante básico. Tienen diferentes estructuras quísticas de diferentes tamaños, ¿sí? Unos más pequeños como estos que están aquí, otros mucho más grandes como este de aquí, que están llenos de este material rosado, ¿sí? Por eso tenemos este aspecto. Tenemos muchas cavidades que están llenas de este contenido rosado que se denomina coloide. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden o siempre tengan presente qué entienden por un quiste. ¿Qué es para ustedes un quiste? Ya es una bolita que generalmente tiene agua, ¿cierto? Entonces, si esto se describe como estructuras quísticas, siempre tienen que acordarse que obviamente es una estructura quística que tiene líquido adentro. En este caso es el coloide. Son estructuras quísticas de diferentes tamaños que tienen coloide o tienen este contenido en la mitad, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una estructura quística que tiene contenido, ¿dónde creen que está el epitelio de estas estructuras? ¿O dónde buscarían el epitelio? ¿En dónde? Esos puntitos que están ¿dónde? Afuera. ¿En qué parte exactamente? Afuera de los quistes, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre que ustedes describen una estructura quística, obviamente lo que nos interesa para saber qué tipo de quiste es el revestimiento epitelial que tiene. Y eso obviamente está en la periferia de esta estructura quística. Entonces, desde la panorámica ustedes le van a ver así, múltiples estructuras quísticas llenas de este material coloide de diferentes tamaños. Nos acercamos y obviamente ustedes ya alcanzan a ver el revestimiento epitelial. Entonces, obviamente en la periferia de este quiste, de esta estructura, está el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Como dice la diapositiva. Tienen epitelio. Aquí miren la descripción, lo que estábamos viendo. Tenemos folículos, ¿sí? Son estas estructuras quísticas, propiamente en la tiroides se denominan folículos tiroides, ¿ya? Son las estructuras quísticas que están revestidas por un epitelio púbico simple y tiene coloide central, ¿ya? Obviamente, como muchísimos órganos, en la parte periférica tenemos cápsula de tejido fibroconectivo, fibroelástico, ¿ya? Obviamente, en el estroma, o en medio de estos de aquí, lo que vamos a ver son vasos, ¿ya? En esta parte, o sea, entre todas estas estructuras, por ejemplo, aquí tenemos un vaso, acá tenemos otro vaso, ¿sí? Entonces, obviamente, en medio de todas estas estructuras va a haber tejido fibroconectivo vascularizado, ¿ya? Ahora, ¿por qué me dicen que esto es el epitelio púbico? ¿Cómo es el epitelio púbico? ¿Por qué le llaman cúbicos? Porque se parece a un cubo, ¿cierto? ¿Ya eso qué quiere decir? Que se parezca a un cubo. Que tiene el núcleo en el centro. Y que el ancho y el alto es igual. ¿Ya? Entonces, ¿esto de aquí qué es? Este epitelio. Plano, ¿no es cierto? Plano. El núcleo aplanado
como su nombre lo dice, y obviamente poquita altura y más bien más es ancha la célula y tiene poquita altura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes siempre vean las placas histológicas y las estructuras en el contexto adecuado, ¿sí? Es decir, la tiroides, desde la descripción histológica de los textos, tiene un epitelio cúbico simple. Pero si ustedes tienen un folículo que está lleno, hagan de cuenta que es una bomba, y obviamente si yo les tiro, el epitelio se aplana, ¿sí? Y se ve como esto de aquí, ¿sí? Entonces esto no deja de ser tiroides porque tenga el epitelio más aplanado, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente en esta parte de acá sí se ve más cúbico, ¿sí? El núcleo redondo y un poco más de citoplasma como esta célula de aquí, ¿sí? Entonces están viendo dos aspectos histológicos de la misma estructura. Otra foto más en donde sí se ve bastante cúbico el epitelio en la mayoría, ¿sí? Entonces miren aquí estructuras. Esta es la estructura quística y este es el epitelio, toda esta fila. Entonces ahí están las células cúbicas. Si queremos otra podemos irnos a esta de acá. Aquí está el revestimiento, ¿sí? Y en la parte central el coloide. Entonces, ¿cuáles serán las que producen T3 y T4? Que eso es lo que a la final después ya nos interesa, ¿no es cierto? Ya decimos es tiroides y ¿cuáles son las células que producen T3 y T4? ¿Cuáles serán? Las células, estas, ¿no es cierto? Estas células cúbicas, que son las células foliculares. Sí, entonces, en la tiroides vamos a tener dos tipos de células. Las células principales o foliculares, que son la mayoría, y las células parafoliculares. Si se llaman parafoliculares, ¿dónde estarán? Si se llaman parafoliculares, al lado o junto a la célula folicular, ¿sí? Entonces para buscarles tengo que irme en el intersticio, cerca de las células foliculares, ¿ya? Las células parafoliculares son muy difíciles, no digamos dificilísimas, pero no es fácil verles en una tinción habitual, hematoxilina eosina, ¿sí? Pero sí es importante tener presente que existen las células parafoliculares. Y obviamente, ¿por qué no es fácil? Porque estas estructuras de aquí, ¿qué son todos estos? Vasos, ¿no es cierto? Entonces, muchas se pueden confundir con los endotelios de los vasos. Entonces, por eso es que no se puede a veces determinar con certeza que sean células parafoliculares, porque puede tratarse de un endotelio simplemente de estos vasos del intersticio. Entonces, cuando realmente necesitamos verles, hay que pedir coloraciones especiales. Pero nosotros podemos igual hacer el ejercicio y siempre tenerlas presente. Y por ejemplo, si quisiéramos, nosotros tenemos que buscarles justamente parafoliculares. Por ejemplo, esta. ¿Ya? No estoy en el revestimiento. Este es el revestimiento de este folículo. Acá está el revestimiento de este otro folículo. Y aquí estamos, ¿no? Parafolicular. Entonces ahí es donde yo esperaría encontrarles. ¿Ya? ¿Cuáles son las foliculares? Toditas. Toditas. Todas las que revisten la estructura quística. Todas esas son las principales, las foliculares. ¿Ya? Toditas las que se ven, esas sí las que se ven claramente, esas son las foliculares. Aquí nuevamente, todas estas de aquí son las células foliculares. En definitiva son las células cúbicas, las células foliculares. ¿Ya? Dime. Pero es que se ven blanquitos, son adipocitos. Parecen, pero no. Estas estructuras que se ven aquí como burbujas simplemente son una expresión de un diferente momento en el funcionamiento de la tiroides. En el coloide se encuentran todos los precursores y se almacenan las hormonas tiroides en ese líquido, ¿no? Entonces, cuando hay una producción, cuando la tiroides está funcional, se consume el coloide y se ven estos huecos, es como que se va acabando, ¿sí? Es como que se va consumiendo, entonces se ven estos espacios que en realidad son espacios vacíos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen no hay consumo de coloide, está llenito. En esta de acá, probablemente la tiroides está produciendo, ¿sí? Puede estar en relación con un hipertiroidismo, por ejemplo. Esta imagen de aquí podría estar en relación a un hipertiroidismo, ¿sí? Se parece al tejido adiposo.
Pero ¿por qué no es adipocito? Porque no tiene... Ay, ya dañé. ¿Qué también haría? ¿Ya? ¿Se acabó? Vamos. Bueno, a eso se hacen caso. Ah, no, ya, vamos. Tranquilas. Tengo poco tiempo y bastante que decir. Entonces, miren aquí, esto simplemente es para que ustedes hagan la correlación histológica, morfológica, es decir, por qué la tiroides se ve así, con estas estructuras quísticas, con el epitelio, con los folículos, con las células foliculares. Aquí miren, estamos viendo dos células foliculares que están juntas, ¿sí? Y esto que está en amarillo es el coloide, ¿sí? En otras palabras, nosotros estamos viendo dos células, es como que estuviéramos viendo un corte de aquí. Estas dos células y un poquito de lo rosado, ¿ya? Desde el punto de vista morfológico, en lo que ustedes van a estudiar, aquí en estas células foliculares se produce la síntesis de las hormonas tiroides. ¿A través de qué? De un aporte externo de yodo. Por eso cuando hay deficiencia de yodo se produce ¿qué? El bocio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el yodo tiene que venir de afuera, ingresa y aquí a nivel del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, se produce la síntesis de los precursores de tiroglobulina, salen al coloide y aquí se producen a través de reacciones de peroxidación, se producen los precursores de las hormonas tiroides, que van desde la monoyodotironina, diyodotironina, hasta la triyodotironina y tetrayodotironina, ¿sí? Entonces en ese coloide se están almacenando las hormonas tiroides y en el momento en el que el hipotálamo le ordena a la adenohipófisis que produzca T3 y T4, aquí se produce la síntesis de T3 y T4, ¿ya? Obviamente habíamos hablado de las células parafoliculares, que son las productoras de calcitonina. Aquí está simplemente el ejemplo de lo que les había mencionado. Es importante que ustedes siempre tengan la noción del retrocontrol, que en el sistema endócrino es importantísimo. Es decir, el hecho de que aquí tenemos el ejemplo de lo que les acabo de mencionar rápidamente. Cuando existe la necesidad metabólica de producción de hormonas tiroides, desde el hipotálamo viene la señal para la producción de tirotropa a nivel de la adenohipófisis. Entonces se estimula una célula acidófila o una basófila. ¿Cuál era la tirotropa? Basófila. Entonces la estimula y obviamente acá viene y estimula las células foliculares que ya les conocimos para la producción de T3 y T4. ¿Qué quiere decir el retrocontrol negativo? Que estas T3 y T4, cuando ya está suficiente cantidad, son las encargadas de enviar la señal para que el hipotálamo deje de producir. ¿Sí? Entonces, cuando esa respuesta es inhibitoria, estamos hablando de que se ejerce un retrocontrol negativo. Listo, la paratiroides. La paratiroides, como su nombre lo dice, está al lado de la tiroides. En la parte posterior son 4 glándulas ovoides, como están ustedes viendo aquí, que tienen una composición en la parte externa cubiertas por tejido fibroconectivo y obviamente la celularidad va a estar constituida igualmente por nidos y cordones de células, que en la paratiroides se van a llamar células principales y células oxifílicas. Esos son los dos tipos de células que vamos a ver en la paratiroides. Es importante este detalle, que ustedes recuerden que en la paratiroides, conforme avanza la edad, tenemos una sustitución de grasa que puede alcanzar hasta un 70%, es decir, es muy común que nosotros veamos tejido adiposo maduro, ahí sí, y en medio de ese tejido adiposo, islas de células que constituyen la paratiroides, ¿sí? Entonces, esto es una ayuda para cuando ustedes tienen, por ejemplo, confusión en diferenciar si están viendo una hipófisis o una paratiroides. Entonces, ustedes, si ven tejido adiposo, se trata de paratiroides. Mientras que si ven los dos componentes, la paratiroides nunca va a tener un componente nervioso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ir, en el momento que hacen su evaluación, ir juntando todos sus conocimientos.
células principales y células oxifílicas. Entonces miren ustedes que el aspecto de la paratiroides es igual un aspecto epitelial glandular, en donde tenemos grupos, nidos o cordones de células, y en este caso igual podemos ver dos coloraciones diferentes, unas que son basófilas como estas que están en los polos, y otras que son acidófilas o eosinófilas, que son en el centro. Entonces, las células principales, que son las más predominantes o las que existen en mayor proporción, van a ser las que son basófilas y que en muchas ocasiones se observan con citoplasmas claros, mientras que las células oxifílicas son las que van a presentarse como células de citoplasmas marcadamente rosados. Entonces, ambas células son poliédricas con núcleos centrales. Ya vamos a ver una imagen más cercana. Miren ustedes aquí, ¿qué es esto de acá? Tiroides, ¿cierto? Entonces, ahora que ya le conocieron a la tiroides, es bastante fácil, ¿no? Porque no tiene muchas otras estructuras que se le parezcan. Entonces, reconocer la tiroides es relativamente sencillo. Y si ustedes ven la tiroides y tienen un corte como este, pues es bastante fácil porque justamente están viendo la paratiroides, ¿ya? Entonces miren que el aspecto es de grupos de células, y en este caso están viendo predominantemente células principales. Aquí no hay células oxifílicas. Aquí está la diferencia. Cuando nos acercamos vamos a ver grupos pequeños de células que son un poco más grandes y que tienen el citoplasma marcadamente rojo. Estas son las oxifílicas, y estas de acá, que son un poquito más pequeñas, igual de citoplasma de núcleos redondos centrales, pero que son más bien basófilas, ¿sí? Basófilas o menos eosinófilas en relación a las oxifílicas, ¿sí? Lo más frecuente, o no es poco frecuente, que se vean con citoplasmas claros, como estas que se están viendo aquí. En ocasiones podemos ver grupos grandes de células que tienen los citoplasmas claros, y eso corresponde a células principales. Lo más frecuente es que ustedes observen células principales, ¿sí? En relación al páncreas, obviamente vamos a hablar de la porción endócrina del páncreas. Aquí tienen ustedes la foto. Esto ustedes ya conocen porque ya pasaron por el sistema digestivo. Entonces, esta imagen de aquí, obviamente ya saben qué es el páncreas, pero ¿por qué es el páncreas? ¿Qué se ve en esta imagen? Muchos conductos. Yo no veo muchos conductos. ¿Qué se ven? ¿Cuáles son los islotes? Verán que ustedes ya vieron, ven cómo no se van a acordar nada cuando acabemos el ciclo. ¿Sí? Esa es la recepción. No nos vieron. Ya. Pero esa es la parte endócrina del páncreas que representa el 2%. ¿Ya? Entonces ustedes no me van a decir que es páncreas por los islotes del aire, ¿cierto? Porque estarían reconociendo una glándula endocrina mixta por el 2% del componente celular. Ustedes tienen que decir, yo estoy viendo páncreas ¿por qué? Por todo lo demás, que es la porción exócrina. ¿Ya? ¿Cómo está constituido la mayoría del páncreas? Verán que los islotes solo son el 2%. Entonces, el 98%, ¿qué es? ¿Cómo está constituido? ¿Qué estructuras se ven en el páncreas? ¿Qué tipo de glándula es? Obviamente es una glándula mixta, ¿no? Pero ¿qué tipo de secreción tiene? Desde el punto de vista exócrino, ¿qué tipo de secreción? ¿Serosa o mucosa? Las dos. Mucha arado que pobres profesores de la gastro. ¿Qué? ¿Serosa o mucosa? ¿Páncreas produce moco? Eso no tienen que dudar nunca, jamás en la vida. Serosa, generalidad. Serosa, ¿cierto? Y si ustedes saben que es una glándula de secreción serosa, obviamente la célula que constituye van a ser, o los grupos celulares van a ser los vacinos serosos, ¿sí? Por lo tanto, todas estas estructuras, estos nidos morados que se ven aquí, son lóbulos o lobulillos que están constituidos, si nos acercamos, por vacinos serosos, ¿ya? Que es la mayor parte del páncreas. Esto que se está viendo aquí, ¿qué es?
Los otros. Eso sí es lo que tú decías. Es un conducto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nomás es lo que más van a ver ustedes? Van a reconocer una estructura histológica que tiene muchos globulillos y que tiene conductos de diferente calibre dependiendo en qué parte estén, si ya están en los conductos más grandes o en los conductos más chiquitos. Y obviamente en medio de todo eso van a encontrar pequeños islotes pálidos que corresponden a los islotes de Bannier. ¿Sí? Entonces, aquí están viendo otra imagen, otra imagen histológica diferente porque ya no se ve tan azul, pero eso no significa que deja de ser páncreas. Miren ustedes que aquí están viendo un montón de acinos serosos, ¿ya? Y este de aquí es un conducto, ¿ya? Este islote de aquí es el islote de Langerhans, El blanco, medio blanco. el que se ve más pálido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acuérdense chicos, ya siempre el ejercicio, si ustedes tienen que tratar de diferenciar las cosas desde el punto de vista de la valoración del conocimiento general que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es mucoso? Yo les puedo decir, pero ya a mí me parece que es mucoso. ¿Por qué esto no es mucoso? Y no podría ser nunca mucoso. ¿Cómo es una célula secretora de moco? ¿Ya? Eso. ¿Y cómo es la caliciforme? Tiene el núcleo hacia la base y hacia la parte apical tiene la gota de mucino. Entonces, generalmente es una célula cilíndrica. Mientras que estas de aquí son células que no son tan altas y que obviamente tienen un citoplasma lleno de los gránulos de zimógeno, que son los que se tiñen así intensamente y le dan este aspecto, y que son característicos de la secreción serosa. Si ustedes no tuvieran título en esa diapositiva, para que me entiendan mejor, si ustedes no tuvieran el título de esa diapositiva, ¿qué podría ser? También, sistema digestivo. Glándula salival, ¿cuál? ¿Cuál de ceros? Chistoso. Dale, termina. La parótida, porque Parótida, puedes decir exacto. ceros. Si ustedes no tuvieran título en esta y no vieran islotes de Langerhans, ahí sí. Entonces ustedes podrían, esto es yo podría decir que esto podría corresponder o a páncreas o a parótida, ¿sí? Eso es la parte general, ¿ya? Y aquí obviamente lo que nos interesa desde el punto de vista endocrino es el islote, ¿no? Entonces, una vez que le localizamos, como su nombre lo dice, son grupos o cúmulos de células más pálidas que se ubican predominantemente en la cola del páncreas y que tienen este aspecto de nido, por eso se llaman islotes de Langerhans, constituidas por estas células de citoplasmas más pálidos. Son células descritas como poligonales que forman cordoncitos cortos. Obviamente, ¿qué hormonas se producen ahí? ¿No es cierto? Insulina, glucagón. Entonces tienen ustedes las células alfa, beta, delta, polipéptido pancreático y los grupos menores que ahora se describen, aparte de las que están ahí, estas de acá, ¿sí? Es importante eso como conocimiento general, que tienen que acordarse que ya no son solo las tres que estábamos acostumbrados, insulina, glucagón y somatostatina, ¿sí? Ya no son solo las principales. Ahora se sabe que existen muchos otros grupos que se consideran grupos menores, como los que están descritos en esta tabla, y que forman parte de esta estructura que, siendo tan pequeña, tiene tanta célula y obviamente cumple un papel fisiológico muy importante. Podemos desde la hematoxilina eosina habitual, es decir, desde esta imagen de acá, decir cuáles son alfa, beta, delta. No podemos, ¿ya? Histológicamente, desde el habitual, solamente podemos decir aquí está el islote. Y seguramente ahí están las alfa, las beta, las delta y las menores, ¿ya? Para eso sí necesitamos esto de acá, que es la inmunohistoquímica. Ahí sí marcamos las células beta, las células alfa, las células delta. Como conocimiento en los textos de histología, lo que sí les dice, aunque a mi parecer sigue siendo algo medio subjetivo, es que la localización de las células beta es central dentro del islote y de las otras dos principales, es decir, las
alfa y las delta es más bien periférica, que se logra ver de mejor manera en esta de aquí tal vez, ¿sí? Vean ustedes que se pintan hacia la periferia. Obviamente las células beta se pintan mucho más por la proporción, 68%, ¿ya? Desde el punto de vista funcional, ustedes lo van a revisar de mejor manera. A la insulina, al glucagón y a la somatostatina y toda la importancia que tiene en todo lo que tiene que ver al metabolismo de la glucosa, ¿no? Finalmente, para terminar, las suprarrenales, por favor, 5 minutos de su concentración y nos vamos. Esto es lo último, ¿sí? Las suprarrenales, como su nombre lo dice, se encuentran en el polo superior del riñón, tienen esta forma como de semiluna, si quieren ustedes. Obviamente, igual tienen el peso y las medidas referenciales. Nosotros vamos a describir morfológicamente e histológicamente dos porciones, la corteza y la médula. La corteza es la porción más representativa, 90%, la médula el 10%. ¿Sí? De manera análoga a lo que les dije para la hipófisis, aquí pasa lo mismo, tenemos un origen diferente, embriológico, por lo tanto la corteza es la parte epitelial glandular y la médula obviamente tiene un origen neuroectodérmico y va a estar constituido por células consideradas neuronas modificadas, que son las que producen adrenalina, noradrenalina en la médula suprarrenal. Obviamente la red de capilares aquí también es importante, como en todas las glándulas endocrinas, como les había mencionado antes. Nos vamos a valer de esta diapos. Aquí tienen ustedes la suprarrenal ya aislada solita. Si le hacen un corte por el eje mayor, tienen desde la parte periférica la cápsula, tejido fibroconectivo, luego tienen la corteza, que aquí está representada con el amarillo más intenso, y en el triangulito de la mitad corresponde a la médula. Entonces, macroscópicamente tenemos esa disposición y obviamente histológicamente vamos a tener en la corteza a su vez tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿sí? Y esto es importante porque cada una obviamente tiene su parte funcional, la producción específica de ciertas sustancias, y obviamente desde el punto de vista histológico, morfológico, van a tener un diferente aspecto de las células, cómo se disponen y del tamaño también. Entonces miren ustedes que aquí, yo voy a trazar más o menos, aquí es la zona glomerular, o sea, hagan de cuenta desde aquí no tenemos esta parte, aquí sería cápsula, y aquí viene, esta es la zona glomerular, luego la zona fascicular hasta acá, y luego la zona reticular, justo aquí, y la médula es estos dos cordoncitos que están aquí, y este es la vena médulo suprarrenal. Entonces, como ustedes ven, la disposición de las células es diferente. Fíjense que en la zona glomerular como en la reticular se forman grupos pequeños, apretados de células, como estos de aquí, mientras que en la zona fascicular son cordones largos que se forman de una o dos hileras de células. Desde el punto de vista de la morfología celular, como ven ustedes aquí, la célula más grande es la de la zona fascicular. Si ven que es más grande en relación a las otras, tienen el núcleo central todas. Estas tienen el citoplasma obviamente más amplio y se va a ver vacuolado, es decir, se va a ver más claro en las tensiones de hematoxilina ósea. Es importante que ustedes siempre recuerden la proporción, porque eso también ayuda indirectamente a la valoración. Lo que más se va a ver es la zona fascicular, que representa el 80%, y lo más difícil de reconocer es la zona reticular, porque solo constituye un 5%. Aquí está el corte histológico, entonces vamos a simplemente reforzar lo que ya les dije. Miren ustedes en la parte superior, obviamente aquí justo está esta línea que nos molesta, tenemos cápsula, pero aquí, esta de aquí que es la zona glomerular. Fíjense ustedes cómo se disponen las células, formando estos nidos apretados, los núcleos están muy juntos, están casi pegados unos con otros, y por eso le da este aspecto como de una bolita llena de núcleos. Esos son los cordones cortos anastomosados, mientras que la zona fascicular se ven cordones más largos, y obviamente aquí sí se pueden distinguir células individuales, lógicamente por eso nos habla de una hasta dos hileras, y todos estos rojos que se ven aquí son vasos del estroma, ¿sí? Vasos del estroma suprarrenal, en este caso de la zona fascicular.
Entonces, obviamente la zona glomerular es la que produce aldosterona. Luego tenemos la fascicular, que ya les había hablado, células grandes, las más grandes, poligonales, secretan glucocorticoides. La zona reticular, como les había mencionado, es la que es un poquito, o es la más difícil de distinguir, porque es subjetiva, tiene cordones nuevamente cortos en esta parte, nuevamente se juntan un poco los núcleos, y obviamente representa solo el 5%. Aquí se produce la dihidroepiandrostendiona, androstendiona, ¿no? Y obviamente luego tienen la parte de la médula, que aquí sí es más fácil dibujar los cordones. Miren, aquí hay uno, o los niditos, otro nidito, es decir, se vuelven a apretar las células, ¿ya? En la parte medular. Aquí van a hacer el ejercicio y esto es lo último. Miren, aquí está cápsula, esto es glomerular y esto es fascicular. Acuérdense que no siempre van a ver todas las capas y eso es algo que deben tener presente, ¿sí? Que un corte histológico de rutina, digamos, de cualquier laboratorio, puede ser que no salga completo, entonces ustedes no van a ver todas las capas siempre, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tener presente. Aquí más fácil, miren, cápsula, zona glomerular y la zona fascicular con este aspecto. Entonces en la zona fascicular dos aspectos se pueden ver: vacuolado con el citoplasma muy claro como esta de aquí, o rosado como esta de acá. Luego tienen la continuación de ese mismo corte histológico. Entonces aquí, miren que aquí es fácil porque obviamente cambia el aspecto del citoplasma, se vuelven las células más pequeñas, entonces esta zona corresponde a la reticular. Pero todo será la reticular, no, ¿no es cierto? Ya la parte final en donde se ven estas células con citoplasma algo más claro y que tiene estos grumitos es la zona medular. ¿Qué nos ayuda en la zona medular? La presencia justamente de los gránulos de secreción que se ven así, desde más cerca, se ven estos grumitos pardos o medio cafés, que representan obviamente los gránulos neurosecretores en esta zona medular. El otro aspecto que les ayuda para reconocer es esto, ¿sí? Si ustedes ven en la profundidad del vaso, entonces obviamente lo que está adyacente al vaso corresponde a la médula, y son estas células más claras que tienen los gránulos de secreción y producen adrenalina, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Sí, Pirilín. Pero no estudien solo de las diapositivas, ¿verdad? No, tengo los de ahí, lo que estoy viendo son borrados. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Qué puede ser? Se llama. Ustedes, su libro base